Muy buenas tardes, muy buenos días. ¿Dónde te encuentres? Hoy estamos de domingo de Live con María José, un encuentro sumamente especial en donde vamos a trabajar un tema maravilloso que se los voy a presentar, en donde vamos a ir trabajando lo que son las emociones en el autismo. Estamos en domingo de Live con María José, un encuentro muy especial, un espacio creado para ustedes, para el bienestar de saber acerca del autismo, la neurodiversidad, el TDAH y un sinfín de temas maravillosos. Hoy vamos a tener este encuentro con una neuroeducadora en donde nos va a hablar acerca de las emociones en el autismo. Ella es Daisy Lara, quien estará en contacto con nosotros. ¿Y cuáles son los puntos? ¿Qué puntos vamos a tomar aquí? Porque cuando hablamos de las emociones, hablamos de la rabia, hablamos de la felicidad, hablamos de la impulsividad y vamos a definir de cómo es el tema. ¿Qué quiere decir el concepto de las emociones? ¿Cómo manifiesta estas emociones la persona con autismo? ¿De qué manera las emociones, la rabia, la ira, la frustración, pueden conllevar algunas dificultades en la integración social y también de qué manera puede ser asertiva para la integración social algunas emociones que ellos manifiestan? ¿De qué manera pueden percibir las personas con autismo las emociones? ¿Qué es aquello de que los abracen o no los abracen, si les gusta o no les gusta? Las emociones, definitivamente algo maravilloso. Y aquí tenemos también a gente muy linda, a Irán, a Mafer, a Ortiz, y ya tenemos a Soy Maru, de dónde se conecta esta gente bonita. Y aquí tenemos a Maru. Vamos a ver de cuándo nos vamos a reunir nuevamente con Maru, una mujer maravillosa de la neurodiversidad y que nos tiene muchos alcances. Y bueno, vamos a ver de qué manera se le enseña las emociones a las personas con autismo y cómo ellos pueden canalizar este puente de conocerlo. Mientras yo espero que ustedes me digan de dónde se conectan, yo voy a colocar aquí el tema, las emociones en el autismo. Autismo. Ok, vamos a ver de dónde se conecta mi gente bonita. Mi gente bonita, D'Angela. Tenemos a D'Angela 410, de dónde se conecta. A Fly Blue, de dónde se conecta. Fly Blue siempre en contacto con Domingo de Live con María José. Está desde Dubai. Muy bien, fíjense el alcance que tenemos en la programación de los live y de qué manera llega hasta infinidad de personas, en donde el contexto que tenemos Daisy Lara y yo es poder brindar esta información y que llegue mucho más allá de lo que nosotros esperamos. Bueno, gente bonita, voy a dejar de compartir este enlace y vamos a ir a compartir con Daisy Lara. Bueno, aquí voy a hacerle la invitacioncita a Neurokisting. ¿Ok? Playa, de dónde te estás conectando. Bueno, tanta gente bonita aquí conectada. Y bueno, yo esperando aquí a la invitada. Y vamos a ver de qué manera es el impacto. Hola Daisy, ¿cómo estás? Hola María José, buenas tardes, bueno, buenas noches por allá. Muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Muy bien. Bueno, teníamos tiempo que no nos veíamos, pero siempre hay siempre hay un momento especial para podernos conectar y siento que este encuentro es súper importante porque esta población con autismo, con este trastorno del espectro autismo, este espectro como tal, le cuesta mucho este aspecto de las emociones, de cómo manejarlas y muchas veces las personas que desconocen el esquema del autismo como tal, suelen etiquetar a estas personas como muy rígidas, muy inflexibles, y es porque ellos tienen unas características particulares que los conllevan a que las emociones sean algo difíciles, ¿ok? Ahora, cuando nosotros hablamos de la integración social como un marco tan importante en el autismo, vemos que en el autismo lo que es la comunicación, y puede ser la comunicación emocional también, la comunicación verbal, y también esta parte de la dificultad en la integración social, nos lleva a darnos cuenta de que es uno de los factores más importantes. ¿De qué manera, Daisy, desde tu punto de vista, nos dices de qué forma podría esa dificultad que tienen tanto en la comunicación y en la expresión emocional de estas personas con autismo? Bueno, mira, para esto sí me es importante como de forma muy general hablar acerca del autismo para que podamos entrar todos en contexto. Em, el autismo es un espectro. Cada persona que presenta este espectro va a tener características distintas.
Entonces no podemos hablar de una generalidad, pero sí podemos hablar como de algunos rasgos que pueden estarse presentando en algunos de ellos, dependiendo de pues las características que presenten, pero la mayoría de pues estas dificultades están en el aspecto social y bueno, en la cuestión de las capacidades y habilidades cognitivas. Entonces, bueno, en cuestión de la atención y, por ejemplo, la memoria de trabajo y algunas otras cuestiones. No es que tengan un retraso mental, son o pueden llegar a ser personas muy inteligentes y en este sentido, pues también adaptarse a los ambientes de acuerdo a nivel de hiper o hiposensibilidad que tengan ante los estímulos que están tanto internamente como externamente. Entonces, a partir de ahí, pues les cuento que las personas que tienen autismo procesan los estímulos, ya sea exteriores o interiores, de una forma distinta a como nosotros lo percibimos. Entonces, puede que haya personas que tengan autismo que ni siquiera puedan darse cuenta de cuáles son los rasgos emocionales que tienen otros, ni siquiera cuáles son los rasgos emocionales físicos que están presentando ellos. Entonces, por ejemplo, pueden hacer caras como, pues no sé, de desagrado o incluso de muchísima alegría e efusividad y no pueden todavía como el asociar el nombre de la emoción y lo que están representando físicamente y lo mismo ocurre con los demás. Pueden observar una emoción o pueden o notar que los otros están haciendo algo, pero como tal a lo mejor no pueden darle un nombre o esa interpretación que eh, las personas neurotípicas le damos. Entonces, esa dificultad inicial, pues claro que trae consecuencias, pero como digo, no todos pasan por esta situación y hay quienes desde muy pequeños tienen esta neuroeducación, psicoeducación en cuestión emocional y empiezan a aprender estos símbolos, signos, pues sociales y emocionales. Entonces, como tal, se adaptan en este sentido a la sociedad sin problema. ¿Ok? Fíjate que hay un aspecto importante que has manifestado, que hay unas emociones que ellos pueden presentar en momentos determinados que no son consonas a la situación. Y por ejemplo, vamos a poner el caso de que hay un sitio donde todo tiene que ser serio, pero de repente no nosotros como tal, que no estamos en el aspecto de la neurodiversidad, no nos damos cuenta que también pueden haber estímulos sensoriales que pueden conllevar a este cambio de actitud. El niño de repente está sintiendo que hay un ruido que yo no lo siento, pero lo siento, de repente hay algo en el ambiente que le hace confusión y él puede reírse en un estándar de no ver la necesidad de reírse y ellos no asociar esto. Y algo importante, la psicoeducación es muy necesaria darnos cuenta. Hay momentos en que no podemos reírnos, no podemos llegar a, por ejemplo, un sitio donde están haciendo un acto religioso, a reírnos fuertemente y vamos acostumbrándolo. Y esto es un proceso que yo pienso que una persona con autismo lo trabaja toda la vida, ¿no? Pero ocurre que en la medida que va pasando el tiempo, y esta persona es diagnosticada y sabemos que tienen intereses restringidos, ellos asocian de que esto se hace en este momento o que yo no quiero este lugar o este lugar me molesta y me enfado o grito o cualquier tipo de conducta o emoción que no sea asertiva. En la medida que va pasando el tiempo se hacen estos intereses más restringidos y les cuesta mucho gestionar las emociones. ¿De qué forma esta rigidez, estos intereses restringidos puede el niño o el adulto con autismo puede empezar a expresar de que no están bien, de que debemos, qué claves podríamos utilizar para estos intereses restringidos, para que el niño se enfoque o el adulto, mira, no está bien que te rías cuando las personas están llorando o cuando en un ambiente no debe haber ruido y de repente estar gritando. ¿De qué manera estos intereses restringidos podemos atenuarlos un poco en estas personas? Bueno, para esto tenemos que trabajar lo que es la flexibilidad cognitiva y que si bien los niños y en general, bueno, las personas que tienen autismo tienen que tener, o lo más ideal es tener un ambiente estructurado, también tenemos que trabajar por otro lado diferentes aspectos y justo hacer psicoeducación en la cuestión social para que empiecen a aprender cuáles son las reglas sociales. De forma muy inicial, más que hacer como
analogías o metáforas que son las que usamos regularmente con personas neurotípicas, como el cuentito del gatito que no se va a una fiesta y felicita al cumpleañero, le canta las mañanitas. Pues no, acá es como justamente desde una perspectiva real, realista. Incluso se pueden practicar esas situaciones en lo que es la terapia ocupacional o lo que es la psicoeducación que se está teniendo con el psicólogo, con el neuroeducador. Y de esta forma, al momento de estar practicando estas vivencias, se le va enseñando a través de, puede ser pictogramas, que son las imágenes que están pues enfocadas a alguna acción en concreto que permite que ellos vayan aprendiendo qué es lo que se tiene que, o qué es lo que de forma social se espera que se tenga, ¿no? Por ejemplo, justo el abrazar a alguien que cumple años. O a lo mejor la persona con autismo no se siente muy, pues, tranquila sintiendo ese estímulo, pero a lo mejor sí el darle la mano y darle las palabras de feliz cumpleaños. Esta parte, como digo, la podemos practicar, la podemos visualizar a través de imágenes, a través de cuentos, a través de videos, donde se vea esa situación. Y de esta forma vamos practicando y vamos haciendo el nuevo aprendizaje o aprender bueno, sobre aprender pues de lo que ya tenemos escrito, pues lo quitamos y vamos teniendo una nueva conducta. Además de que es muy importante para poder fomentar que sea algo que se siga repitiendo y que vean ellos y se den cuenta de que es algo que está bien, pues el reforzamiento de forma inmediata. Entonces, si pues es un niño, pues en ese momento aplaudirle, darle una sonrisa, decirle que eso está muy bien, no sé, de alguna manera hacerle saber que eso que está haciendo, eso pues, es lo que se espera que tenga de respuesta. Y de la misma manera en un adulto. Dependiendo también del grado que tenga de autismo, pues es de acuerdo a eso el nivel de reforzamiento que se le va a dar también. Entonces, bueno, hay personas que son de neurodivergentes que tienen autismo y que tienen como mucha capacidad de atención y de escucha y por lo tanto puedes dialogarlo de forma muy literal. Las reglas, no necesitas ya pictogramas ni nada de esto. Y solamente es cuestión de estarlo pues repitiendo y practicando en consulta y de esta forma ellos lo van adquiriendo y aunque en un momento, de hecho esto sí es importante como que lo sepan, me ocurrió con unos papás que le dije a la pequeñita que me mirara a la cara cuando habláramos y que igual a sus papás. Entonces lo hizo así como de súper gráfico todo, ¿no? Le dije que pidiera, que volteara a verme a la cara y ella hizo eso, pero muy, muy, clara con esa, indicación. Entonces los papás se rieron y yo les dije que no, o sea que pues al principio así va a ser y conforme vayamos practicando lo va a ocurrir de una forma más natural. Entonces así es y algunos lo harán de forma natural, de forma más inmediata y rápida y habrá quienes no y eso es algo pues que hay que tener paciencia y ser constantes en esta aplicación de estrategias. Sí, hay algo importante que ha señalado que es el contexto de la variabilidad también a nivel de contextos. El niño puede estar con sus padres, puede estar con el terapeuta, puede estar con otras personas y nosotros modelar el mismo esquema de repetición. ¿Qué pasa con la variabilidad sí, de gestionar las emociones? No solamente es en el niño con autismo, la variabilidad de las emociones pueden ocurrir en algún momento. Puede haber aquí de repente una mala noticia y yo también gestiono una emoción particular o de repente hay algo que el niño se le quitó y gestiona. Yo pienso que esto, hay algo importante que yo quería acentuar con este punto de la gestión de las emociones en el autismo, es que muchas veces nosotros nos ajustamos a la necesidad del niño con autismo, pero hay una necesidad social que también pide de manera indirecta que él se tiene que adaptar. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, este compañero no te agrada tanto, pero vamos a compartir un cierto tiempo, no tanto, pero ir ajustando hasta que te modele. Ah, bueno, hay un ruido que no te gusta, vamos a buscar una adecuación. Bueno, vamos a buscar unos aislantes de sonido, porque ese lugar, hay ese sonido y yo no lo puedo cambiar.
hay algo importante que darnos cuenta de que los sonidos, la parte sensorial también determina mucho las emociones en estos niños, porque pueden manifestar diferentes crisis o pueden de repente de una manera u otra, sí, darnos cuenta de que cambian de un contexto a otro y el contexto no es solamente cambiar, que es lo que a nosotros como especialistas o como personas que trabajamos con el autismo es hasta qué punto llega esta parte emocional a afectarlo neurológicamente que puede conllevar a una crisis. Entonces, uno de los aspectos es la dificultad para la gestión emocional. Y la dificultad de la gestión emocional es que a veces tienen niveles de tolerancia tan bajos para manejo de las emociones y hay algo que, por ejemplo, no me siento bien en este ambiente y el niño de repente se empieza a morder de manera sin darse cuenta, porque es una conducta ya aprendida, bueno, yo calmo, libero o sí, dreno mis emociones con esta conducta y el familiar muchas veces reprime estas situaciones o mismo la gente que está lo ve feo o lo ve mal. ¿De qué manera tú nos puedes decir que se le puede enseñar a la persona con autismo de que, ok, se puede morder la mano porque es un estímulo que le da ansiedad y se puede morder, pero acondicionarlo de que es algo que le cae mal, que no debe hacerse y que debe modificarlo por otra emoción y darse cuenta, tengo la necesidad, yo te saco. ¿De qué manera podemos acondicionar este comportamiento a que, por ejemplo, no se muerda o de repente no se golpee este niño manifestando rabia, ira, frustración por no sentirse bien? Bueno, primero, justo, o sea, yo recomiendo a los papás de niños que tienen autismo, sobre todo pues enfocado a esta parte, a esta área infantil, que si tienen un niño con autismo, acudan a un especialista para que desde etapas iniciales pueda darse un seguimiento y un trabajo adecuado al respecto, porque así va a ser más fácil posteriormente el regularse. Esto para que pueda llegar a la adaptación como más secuencial y que no sea como quererlo obligar a que reaccione de forma apropiada a lo que se espera de él, pues es hacerlo en un ambiente controlado. Entonces, va a haber situaciones, digo, al final, no siempre como terapeuta buscamos que ocurran esos momentos en consulta, pero a veces pasa, no sé, por ejemplo, que quiera usar algún objeto que sea peligroso, no sé, por ejemplo, un espejo, o que quiera estar golpeando un espejo, o que agarre algo y lo quiera aventar y no se pueda o no sé. Entonces ahí, por ejemplo, pues estaría saliendo de lo que se espera que haga y entonces se marca un límite y el niño puede tener ahí una reactividad emocional, puede enojarse, puede patalear, puede gritar, no sé. Entonces, en esos momentos o incluso antes de eso, si yo ya sé que a mi pacientito le pasa eso, la próxima ocasión que vaya, puedo mostrarle imágenes, de personas que están enojadas, de niños que estén enojados y luego de un objeto que sea, no sé, una foto de un objeto que tenga ahí en el consultorio que no pueda agarrar. Y entonces le digo, cuando tú quieres usar esto, te enojas. Te enojas mucho. Y yo te digo, no, 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 no puedes usarlo. Y eso, causa en ti mucho, mucho, mucho más enojo, ¿no? Porque no puedes, hacer lo que te gustaría hacer. Entonces ahí podemos aplicar estrategias que sean, pues, psicoeducativas y beneficien al pacientito. Por ejemplo, dependiendo de la edad, claro, pero la respiración en mindfulness, el estar aquí y ahora, el disfrutar las actividades que está haciendo, y esto lo podemos hacer a través de juegos. Por ejemplo, cuando nos sintamos muy enojados, vamos a hacer la respiración de la abejita, ¿no? Agarramos aire y sacamos el aire como abejita. Y así lo vamos haciendo, ¿no? Y de forma que vayamos practicando esa respiración tranquila y lenta. Vi que una también psicoeducadora aplicaba la estrategia de la bomba. Y bueno, ahí voy a replicar, no me acuerdo del nombre de la psicoeducadora, así que una disculpa por esa parte, pero era de estarlo practicando continuamente en momentos donde los niños estuvieran jugando y estuvieran tranquilos. Y entonces era como de, vamos a hacer la respiración de la bomba para estar tranquilos. Y entonces era como de, y así, ¿no? Y lo iban sacando el aire. Y así lo estuvieron practicando tantas veces que cuando llegaba el momento donde se desregulaban y estaban pues en un desborde emocional los niños,
había compañeritos que se acercaban y los ayudaban a regularse de esa forma, o había niños que ya habían interiorizado esa herramienta y lo aplicaban de forma automática. Entonces, es así, está repitiendo constantemente aquellas herramientas que nos funcionan a la regulación del niño y permitan pues justo esa forma de tranquilizarse. Que claro, es importante que también ellos aprendan a que es normal sentirnos enojados y es una forma de pedir que queremos algo o de marcar un límite ante lo que no queremos. Y que hay que enseñarles en qué momentos sí se vale. Por ejemplo, si no quieren que les demos un abrazo, si no quieren a lo mejor participar en alguna actividad que pueda ser opcional o no sé, ahí sí podría ser válido. ¿Y en qué situaciones no se puede? ¿Cuándo puede estar en peligro él o alguien de su alrededor? Entonces, se vale enojarse y de qué forma lo podemos hacer. Y ahí es cuando también entra el aplicar un ambiente donde sea controlado y puede estar um, teniendo conciencia de qué estímulos lo hacen regularse. Y para eso existen como las esquinas de la calma o el espacio de la calma, no sé, cada uno tiene bueno, cada persona luego le pone un nombre distinto, pero para los niños que tienen autismo, las personas con autismo en general, muchas veces los estímulos táctiles, auditivos y kinestésicos pues les traen mucho beneficio. Están, por ejemplo, las mantas con peso, que a veces con el hecho de ponérselas a lo mejor en una parte del cuerpo o ponérselas sobre su cuerpo acostados, les ayuda a bajar como esa carga emocional y sensorial que tienen y pues ya, llegan a la relajación. O justamente si se sienten muy estresados y tienen un desborde emocional porque hay demasiados estímulos externos, pues el uso de audífonos que ayuden a controlar justamente esta parte, o el oler objetos, luego es como velitas o plastilina de las que tienen olorcito a frutas, mm, el pintar, el usar los resortitos o estas cuestiones que son como juguetitos, los gadgets, gadget, gadget toy también se llaman. Estos juguetitos son así como los puppets o estas figuritas que tienen muchos colores y que se pueden moldear o de alguna manera estirar y hacer sonidos. Esto los ayuda mucho a tranquilizarse, entonces pueden practicar esto y estarlo llevando a ese lugar y que pueda tener unas imágenes, hay pictogramas, ¿no? De una cara enojada, incluso puede ser del niño, cara enojada y cara, no sé, tranquila o feliz. Y ya el niño puede tocar, ¿no? Estoy enojado y entonces la puede tocar nada más si es que no tiene como el lenguaje verbal y sentarse y empezar a tranquilizarse con sus elementos para empezar a bajar esta hiperreactividad que está teniendo de acuerdo al estímulo. Ok. Ahora hay algo importante, que es esto que hablaste de los lugares de calma o lugares de tranquilidad, en donde existen, por decirlo así, las herramientas que mencionaste, que pueden hacer que este niño llegue a un entorno de estabilizarse. Pero siempre es importante notar qué es lo que conllevó la conducta, porque de repente se puso enfadado o porque qué reactivo. Y muchas veces ocurre en el autismo de que hay algo más allá que no tiene que ver con la parte sensorial, sino la parte neurológica. Por tanto, un aspecto que mencionaste era determinar bien un diagnóstico en donde tengamos que ver si realmente hay ciclos en esa parte neurológica que están funcionando en la normalidad o hay ciertas irritabilidades que requieran de algún apoyo a nivel de medicación o algún apoyo de otro tipo de herramienta, ¿no? Porque existe lo que se llaman las crisis en el autismo, donde el niño empieza con una frustración y cuando nos vamos a dar cuenta, puede autoagredir a las personas que están en el contexto, al mismo, y hay una manera de regularlo. Yo pienso que hay cosas que en el autismo nosotros podemos evitar, pero el ambiente del autismo regulado al 100% es difícil, un ambiente social totalmente regulado, sino que deben haber adaptaciones. Como habías dicho, hay mucha cantidad de estímulos en el ambiente, mucho ruido, hay muchas personas hablando, hay objetos que están sonando. Yo tengo que utilizar los audífonos, los aislantes de sonido, darme cuenta también de que existen estas unidades de apoyo y que existen estos materiales. Ahora, cuando hablamos de ver un niño que tiene emociones inasertivas en momentos determinados, se está riendo demasiado o está muy enfadado constantemente, tenemos que ver cuál es, por decir así, cuál es el gatillo que generó esta conducta. Al tener este gatillo, tenemos que darnos cuenta de que
nosotros como guías tenemos que hablarles de, mira, sí, prendimos una velita de cumpleaños, se encendió, es diferente, pero no siempre ocurre, ¿ok? Porque ¿qué ocurre? Por ejemplo, hay niños con autismo que en ese factor de los cumpleaños, yo pongo ese ejemplo, que es algo social, no les gusta participar o por el fuego de la vela o no les gusta por el canto del cumpleaños y hay que aislarlo. ¿Qué pasaría si nosotros pusiéramos unos aislantes? O simplemente nos apartáramos un poco de lejos, pero que él participara. El hecho de que la emoción sea inasertiva no quiere decir que él no puede participar socialmente en todas las actividades. Deben hacerse ajustes. Ahora, cuando existe esta situación de crisis a nivel de una emoción en el autismo, ¿qué opinas o qué nos puedes decir que pudiésemos hacer? ¿Quedamos allí en el estímulo? ¿Salimos? ¿Cómo hacemos? Pero si es la primera vez que se presenta ante ese estímulo, la verdad lo mejor es poder alejarse para que haya pues otro contexto y pueda ayudar a regular al niño o a la persona. Si ya ha habido pues anticipadamente este aprendizaje y repetición de esta situación donde se le han brindado herramientas, pues es el recordar. Sí, sí se pueden separar un poco si está siendo como complicado que escuchen en ese momento, se pueden alejar, recordar las estrategias y de esa forma pueden empezar a practicarlas, pero como dices, o sea, al final creo que yo lo vería como un error que de repente como padres alejen a los niños en ese tipo de situaciones o eviten totalmente el acudir a ese tipo de eventos o lugares donde sepan que sus hijos se desregulan sin intentar primero pues justo brindar las herramientas emocionales necesarias para que, bueno, tanto ellos como sus hijos se puedan aprender a sobrellevar estas situaciones y vayan adaptándose a estos textos. Entonces, si no, no aislar por completo, distanciarse, empezar la autorregulación desde ahí o la guía de la regulación y ya una vez que esté más tranquilo, volver ahí al contexto y que vaya como también entrando en normalidad. Sí. Ahora, nosotros hablamos también en el autismo de que existen niños con autismo que son verbales, hay niños que no son verbales y muchas veces se habla de que el no verbal es muy complicado, pero existe lo que se llama los pictogramas, ¿ok? O el método PET que nos puede ayudar, que es una cantidad, es una carpeta con diferentes figuras y él nos puede decir, bueno, quiero agua, quiero el televisor, o mismo hay niños que no son verbales, pero son muy inteligentes y pueden escribir y te puede escribir en un celular, yo quiero un yogur, yo quiero, porque me ha pasado muchísimo eso. Ahora, ¿qué pasa con este niño? Que muchas veces se tarda la persona que lo guía por no conocer o las personas que están en el contexto que no conocen esto porque no habla, tiene que ir a la carpeta y buscar todo esto y el niño de repente empieza a desestabilizarse como tal. Ahora, cuando vamos al plan social, ¿qué piensas tú de la economía de fichas o esta parte de los pictogramas, el uso del pictograma y la economía de fichas, en donde el niño, ok, fuiste allá y saludaste al señor que le estamos pidiendo la comida, te doy una ficha. Ah, la señora que pasó le dijiste buenos días. En el caso de no ver mal, de repente saludar. Acondicionar. ¿Qué piensas de este acondicionamiento de conductas que sean asertivas a nivel emocional, aunada a la parte social? Bueno, esto es súper favorable. De hecho, el reforzamiento, como mencioné en un principio, es necesario. Bueno, al final es necesario en todas las personas y que también tiene que ser de forma inmediata, justo para que tenga un resultado favorable. La economía de fichas es una muy buena estrategia que se utiliza en personas neurodivergentes para que vayan aprendiendo de forma inmediata, pues, cuáles son esas respuestas que sí son apropiadas y qué son lo que se espera de ellos. Entonces, pues, o sea, no necesariamente tiene que ser la economía de fichas, pero como dije, también el aplaudir o el reconocer que eso está muy bien y también que se dé cuenta de que finalmente cuando utiliza sus pictogramas, obtiene al final pues su recompensa, ¿no? Es como de justo esa necesidad de comunicarte y no poder tener las palabras adecuadas o ni siquiera las palabras para poder decirlo de forma oral. Bueno, am,
promover siempre que solicite algo, pues ya sea, digo, al final, como todos, también tenemos que enseñarles que no todo lo van a recibir aunque lo estén solicitando, pero sí agradecerle el hecho de que lo esté comunicando y que esa parte pues también es beneficiosa, aunque como digo, no siempre que lo vaya a hacer se le va a dar el objeto o lo que esté pidiendo. A lo mejor también, bueno, y de hecho ahorita hablando de esta parte de los pictogramas, también es importante justamente el tener presente el calendario o el este horario por día o semanal, para que vayan teniendo este seguimiento como de, ok, a ver, vamos a ver, ahorita acabamos de comer, ya te lavaste los dientes, ya no hay comida, aunque esté pidiendo comida, ya no hay, ya comiste. Entonces nos regresamos y entonces vemos aquí, ya ahorita sigue hacer natación y después sigue volver a casa y ahora sí vas a comer, nos vamos a esperar poquito. Y a lo mejor se pueden hacer acuerdos, no sé, no te puedo dar, no sé lo que está pidiendo, a lo mejor es un licuado. No te puedo dar un licuado, pero te puedo dar un pedacito de plátano. Y entonces llegar a ese acuerdo justamente, pero también se pueden usar los pictogramas también para que vea que esa es una forma apropiada de comunicarse, pero que también tenga un seguimiento y que tenga esa estructura y que justo para fomentar esta flexibilidad y que ayude al mismo tiempo al autocontrol, de vez en cuando también se pueden hacer algunos cambios en la rutina, no tan exagerados, y también es importante anticiparles. Si nosotros simplemente llegamos y justamente, o sea, no sé, el día de hoy justo tenemos un, un cumpleaños y no le digo nada al niño que tiene autismo y lo llevo a la fiesta y ocurren muchas actividades y cosas que no está pues adaptado a ella, claro que va a ser un golpe impactante en su estado emocional y en toda la cuestión de su sistema nervioso, para toda la captación de estímulos que hay. Entonces, es importante anticipar, por ejemplo, a través de un cuento, a través de una historia, a través de los pictogramas, el contarle qué es lo que va a suceder para que esté justamente, pues ya, dentro de la sintonía y cuando lo vea, no sea como esa primera vez y no sea una desregulación muy intensa. Exacto. Y bueno, fíjense lo importante que ha manifestado Daisy. Primero, la particularidad de establecer una rutina en donde el niño se puede enfocar. Ok, viene este patrón, y darnos cuenta de que muchas veces, y esto es un error que si no se establece este acuerdo de la rutina, es que el niño, por ejemplo, tiene este desorden en la alimentación y él terminó de comer y de repente a los 10 minutos quiere volver a comer una cosa. No, ¿qué pasa si esto no existe, las rutinas establecidas? El niño cae en enojarse, en de repente decir una mala palabra o hacer un gesto mal hecho, o de repente empezarse a enervar de una manera que no debe ser. Entonces, con estas rutinas, nosotros podemos evitar que estas emociones inapropiadas no se den de manera lógica. Otra de los aspectos que es importante señalar era esta parte de el ir observando, porque yo conversaba con madres con autismo y es lo siguiente, yo le digo al niño, no estás haciendo bien, es que no te estás portando bien. Y el niño escucha, pero no entiende que es no portarse bien o portarse bien, o porque estás enojado si no deberías estar. Si existe ese cuadro que está hablando Daisy, donde está el lunes, martes, miércoles, y él ve, bueno, cada vez que voy a merendar porque no tengo leche, porque me he dado cuenta que en este momento no me dan leche porque está regulada, bueno, yo me molesto, me molesto, me molesto. Entonces él ya sabe que pedir leche en este momento no es algo asertivo. Él empieza a darse cuenta qué es lo no apropiado. Bueno, en este momento era para que tú fueras a la natación y hiciste un berrinche, no quisiste ir y no quisiste ir. Él empieza a darse cuenta, porque tengo esta carita, porque yo no hago caso en la natación o porque yo no hago. Él empieza como a abrir un canal emocional y efectivo que nos podemos dar cuenta de que él empieza a captar, bueno,
de repente hacer ruido con la cucharilla cuando almuerzo, no es algo apropiado, molesta a los otros niños. Entonces vamos a llegar a un punto de que él empieza a entender a lo que no está bien es molestar el ambiente, lo que está bien es no ajustarme el ambiente y dejar de asistir a situaciones. Ahora, esto que hablamos de que de los padres muchas veces ser muy directos en las conversaciones y utilizar de repente modismos que no son adecuados o alguna persona que esté en el contexto, por decirlo así, un maestro que dice, es que tú siempre te portas mal, es que mira, si él es el que se porta mal, es que tú sí lo haces mal. Ese tipo de palabras consecutivamente a un niño con autismo, aunque se pareciera que no entendiera, llega a un impacto emocional importante. ¿Qué nos podrías decir de erradicar ese tipo de modismos o de palabras inasertivas para el niño y cómo afectan el autismo? Ay, bueno, justo me gustaría compartir una situación que tuve con un pacientito. Acaba de ingresar al preescolar por indicación de su neuropediatra. Yo estaba considerando como que esperar un poco más porque no hace mucho tiempo que lo empecé a tratar y bueno, al acudir a la escuela, la maestra fue como, o sea, inicialmente puso como la etiqueta de descartado, no lo necesito en mi salón, es demasiado trabajo, requiere demasiadas adecuaciones, porque claro que yo le mandé algunas recomendaciones para implementar y fue como catalogado como un niño que no podía adaptarse al sistema educativo. Y yo he trabajado en consulta con él y sé que, bueno, también he sido maestra y sé que es algo que es posible de hacer, que claro que implica mucho esfuerzo, sí, porque al final cada niño, y no solamente los niños que tienen autismo o los niños que tienen síndrome, no sé, cualquier neurodivergencia, implica algunas estrategias, algunas adaptaciones distintas. Entonces, sí hay que tener como esta flexibilidad también como maestros y como en sociedad para poder primero conocer, porque a veces por el simple hecho de ver que una persona no se comunica verbalmente, ya tenemos nuestros estigmas, nuestros juicios y empezamos a creer que no son capaces de muchas cosas cuando en muchas ocasiones son más inteligentes que hasta nosotros mismos, ¿no? Entonces tener esa apertura está también, ¿no? Mm, las ganas de conocer a las personas, de interactuar con ellas y saber qué es lo que nos pueden enseñar y qué es lo que nosotros podemos aportar también a que mejore su calidad de vida y su adaptación. Todos, yo creo que en serio, todos podemos llegar a adaptarnos a situaciones, claro, con ciertas adecuaciones, pero no son imposibles. No es algo que no se vaya a lograr y que si nos damos la oportunidad justamente de conocer las características, sobre todo las fortalezas de los niños, vamos a ver que son un mundo cada uno de ellos y tienen muchas cosas que aportarnos. Y bueno, desde ahí, o sea, no poner primero una etiqueta y a partir de eso intentar conocer, porque nos vamos a ver sesgados por ese filtro. Entonces, pues yo doy esa recomendación, ¿no? Ser, ser más abiertos ante las nuevas situaciones y los nuevos retos que se nos presentan, porque claro que en el sistema educativo y en el sistema social es un reto. No estamos acostumbrados a vivir con personas neurodivergentes, aunque todos yo creo que tenemos algún rasgo neurodivergente y no todos somos así como, ay, yo soy una persona regular o así. Yo creo que todos tenemos alguna cuestión y justo es esa parte de la aceptación de que todos somos diferentes y que pues justo somos parte de este mundo y no hay otra. Sí, y hay algo importante, como tú lo has dicho, es adecuarnos a integrar. Y algo necesario es que muchas veces en las jornadas escolares nos damos cuenta que hay una cantidad de contenidos que son importantes. Nada deja de ser importante, pero lo más importante es la preparación para la vida. Preparar al individuo para que él sepa cómo desenvolverse y de repente aquí este niño puede ser que tenga unas altas capacidades, pero de repente a nivel social no se sabe atarlo a los nudos de los zapatos, las trenzas.
Y esto es un factor importante que muchas veces en la escuela lo dejamos aparte porque estamos pendientes de estos aspectos, porque no sentarnos un momento a enseñarle a los que no saben o a este niño que hay que adecuarlo. Aquí tenemos a María Herrera que hizo un live muy interesante y que está totalmente de acuerdo con el aspecto de que todo el mundo tiene algo de neurodivergente. Hay algo necesario que es nosotros darnos cuenta de que muchas veces cuesta que el personal que conforma el sistema educativo, por llamarlo así, se concientice de que hay que hacer adecuaciones y que este niño hay que prepararlo para la vida, no para la escuela, prepararlo para la vida, que es algo muy importante. Y nos damos cuenta de que estos niños en muchas oportunidades asisten a nivel escolar a unas jornadas excesivamente largas. Entonces, ¿qué ocurre? Ya el niño desde las 9 de la mañana al mediodía, el niño ya pasó de cantidad de estímulos. Si hay esos cambios de maestras porque ya está en otro ciclo, también es la otra maestra con la otra maestra, o si cambian de aulas también es complicada. La cantidad de diversidad de actividades que el deporte, que si de repente hay la música, cantidad de estímulos que pueden para él ser difíciles. Y vemos que, no obstante que hace su jornada inicial difícil, estos niños quedan para la tarde. Estos niños siguen en la escuela una jornada de 8 horas o hasta más. ¿Qué piensas tú de esta exposición a tanto tiempo de jornadas escolares a los niños con autismo y cómo afecta esto totalmente a nivel emocional? Bueno, primero me gustaría hacer la generalización en este sentido de que para cualquier persona hay estímulos que justamente provocan una hiperreactivación. Entonces, los niños o las personas con autismo tienden a tener mayor, puede ser que, como mencioné en principio, tengan hipo o hiperreactividad ante los estímulos, pero sí tienen como una expresión más desregulada, para decirlo de alguna manera, a los que no están justamente trabajados en terapia, ¿no? Entonces esto justamente puede provocar pues que haya una presencia de algunos rasgos, de algunas conductas de pues presencia de malestar. Y en todas las personas, como lo digo, es complicado que haya demasiados estímulos alrededor, sonidos, luces, visualmente muy cargado y al final a todos les provoca alteraciones, por ejemplo, cognitivas, ¿no? Si un niño entra a un salón donde está lleno y tapizado de dibujos, de letras, de números, de libros, de juguetes, claro que va a haber un momento en el que se va a desregular y va a estar por aquí, por allá y no va a lograr la autorregulación. O a lo mejor sí, pero después de un ratito, ¿no? Ya que se le empiecen a marcar los límites. Pero de forma inicial así va a ser hasta que llegue la adaptación. Entonces, cuando hablamos de justo la neurodivergencia en el autismo, tenemos algunos factores que van a propiciar que se desencadene mucho más fácil esta desregulación, que es la parte de la atención dividida. Los niños que tienen, las personas que tienen autismo regularmente no logran hacer esto, o sea, no logran como centrarse en dos cuestiones al mismo tiempo. Por ejemplo, si yo aquí alrededor tengo muchos estímulos, no podría estar centrada en el live. Tendría, no sé, a lo mejor alguno de ellos me llama más la atención y solamente podría estar enfocada en ello. Y me imagino que en algún momento han visto a una persona que tiene autismo y ven las cosas con demasiada atención. Y esta parte, pues claro que les ayuda de alguna manera, conocen los objetos mucho mejor que nosotros en algunas ocasiones, ¿no? Pero justamente se tiene que estar trabajando la atención dividida para que puedan estar enfocados como en lo que estoy necesitando en este momento y que todo lo demás quede de fondo, o que pueda estar escuchando una indicación mientras estoy empezando a realizarla, no sé, por ejemplo, el de Simón dice, y entonces Simón dice que todos nos paremos, y entonces ya el niño se para y al mismo tiempo que está escuchando la indicación, está imaginando qué va a hacer y lo puede realizar una vez procesado por su mente. Y de misma manera, en cuestión auditiva, todos llegamos a un momento en el que nos podemos llegar a saturar, que nuestro sistema nervioso ya no puede con tanto, ¿no? Como cuando vamos a una fiesta y está la música muy fuerte o ya llevamos mucho tiempo escuchando ese sonido
va a llegar un momento en el que nos va a desgastar, nos va a cansar o no vamos a poder poner la atención necesaria. Entonces, todos necesitamos de, pues justamente un ambiente tranquilo, regulado, para poder aprender. Y si nos enfocamos en ellos, en la necesidad que tienen, claro que tiene que ser todavía más estructurado. Se sugiere que sean ambientes que no tengan demasiados estímulos para que puedan centrarse con mayor facilidad aquello que se requiere la atención, las clases, las actividades, y que también implementen lo que son las texturas, los sonidos, eh, bueno, cualquier eh, gusto, digo, perdón, cualquier sentido, y que de esta forma pueda procesar la información de esta manera y así va a haber una mayor facilidad para el aprendizaje. Pero claro que tiene que ser controlado. O sea, no es como de que hoy vamos a ver, no sé, los planetas y entonces todo está lleno de planetas, ¿no? Se está escuchando el sonido de una grabación, de un documental del espacio, y en un tiempo estábamos rodeados de planetas alrededor y hay maquetas. No, o sea, tiene que ser como por aspecto, ¿no? Primero lo táctil y entonces ya llevar una maqueta y el niño la puede tocar, la puede mover, puede acomodar los planetas de acuerdo a la posición que tienen, de forma que pues sea algo práctico para ellos y de esta forma ir desencadenando el aprendizaje, porque en un ambiente que está sobre estimulado, no va a haber aprendizaje, ni siquiera en los niños que son neurodivergentes. Entonces, esa parte hay que cuidarla mucho y que yo creo que actualmente sí ha habido ya modificaciones en esta parte educativa y espero que siga habiendo más esta parte. Y claro que si hay por ahí algún papá, mamá que tiene a un chiquito con autismo, pues tratar de que esté en una escuela, claro, regular, pero que no sean tantas horas, que no sea un ambiente tan sobrecargado de materias, de justo esta parte de como muchas materias y competencias entre ellos y exigencia académica, algo más tranquilo y que justo sea un ambiente como regularmente se recomienda, dependiendo claro de la escuela, pero como los sistemas que son Montessori, donde ellos pues practican como mucho la vida diaria a través del aprendizaje académico y que saben aplicar eso allá afuera, porque si no va a ser un aprendizaje muy literal, donde a lo mejor se sabe toda la historia del lugar de donde viven, pero en realidad eso no va a saber de qué forma le va a beneficiar en su vida. Y las escuelas Exacto. que son Montessori regularmente tienen esta implicación en la vida diaria y así es como de, ok, no sé, ya estoy aprendiendo a contar, pero sé que esto es porque las monedas valen, puedo comprar objetos con ellas y así. Entonces, de esta forma ellos pues van adquiriendo habilidades y no solamente es como darle el sopetón de estímulos y que no sepa ni siquiera cómo procesarlos internamente. Sí, hay algo importante y necesario que tenemos que concientizar a nivel de las emociones de un niño con autismo. Primero que tenemos que hacer adecuaciones y las adecuaciones, como tú bien nos marcaste, es cada cosa por cada cosa, cada aspecto a la vez. No podemos meter todos los aspectos en una sola. Como hablaste de los planetas, no puedes, yo no puedo hablar de una generalidad, no puedo poner todo como si fuera un museo donde voy a sentarlo en una sala de exposición de equipos, más las luces, más los planetas, más el movimiento. Eso va a ser una sobrecarga. Una de las cosas que induce las emociones, por llamarlo inasertivas, en el autismo es esa sobrecarga o de información o sobrecarga sensorial o sobrecarga de personas. Todo lo que llame sobrecarga de cualquier aspecto siempre va a condicionar a la persona con autismo a sentirse mal o desregulado. Por tanto, hay un aspecto importantísimo que señalaste, que es la parte de cómo son los estímulos del aula. Son sobrecargados, le molestan. E inclusive cuando nosotros hablamos de la estructura en casa, muchas veces hay que decirle a los padres que tiene que tener un cuarto con menos cantidad de estímulos, más tranquilo, porque resulta ser que el niño tiene millones de muñecos o de diferentes afiches que lo sobrecarga a nivel sensorial y a nivel visual
y él no puede dormir. Entonces hay que buscar un ambiente que sea lo más tranquilo y lo más confortable para él. Por ejemplo, cuando hablamos de las actividades, yo siempre cuando hay actividades extraescolares, a mí me gusta muchísimo que los niños asistan a esas actividades y salgan del contexto escolar. ¿Por qué? Porque hay uno de los nortes importantes que es lo que más le cuesta al autismo, que es la integración social. Entonces, ¿qué ocurre si yo le digo, si hay una actividad de fútbol? Si hay una actividad de fútbol, para mí es importante porque él va a correr, él va a drenar, él va a oxigenarse y al mismo tiempo va a compartir. Hay algo importante, jornadas extra largas o aulas demasiado colapsadas para niños con autismo no traen lo que pasa, lo que se llaman las emociones asertivas en estos niños, ni tampoco trae aprendizajes bien consolidados. ¿Por qué? Porque como hay una sobrecarga, no puede de repente una maestra enfocarse totalmente. O en el caso de que exista un tutor escolar, hay tanto estímulo de ruido, hay tanto estímulo de cosas que se ven, que el niño no logra centrar su atención. Entonces tenemos que estar muy claros que todo lo que sea sobrecarga, tanto a nivel de, por ejemplo, si yo llego a mi casa y yo le digo, vamos a organizar tu cuarto, y el cuarto tiene millones de gavetas, y yo lo voy a organizar, el niño se va a frustrar y va a querer no entrar al cuarto, odia las gavetas, no las quiere ni ver. Entonces, ¿qué sería bueno? Yo voy a estructurar con él, vamos a arreglar solo la de las medias hoy. Y si está muy cansado, mañana seguimos la mitad de las medias. Y ir así regulando para que él se adapte y se ajuste. Ahora, hay algo importante que tenemos que darnos cuenta. Nosotros tenemos que, de una u otra manera, cuando somos padres y ya estamos conscientes del diagnóstico, buscar la manera de que el mecanismo de los especialistas, así como ellos mismos brinden la concientización a nivel escolar y a nivel de cuáles son las adecuaciones. Mira, si mi hijo, yo veo que él empieza a molestarse, empieza a poner más altivo, yo de repente agarro y bueno, lo regulo con decirle salte un momentico del aula, da una vueltica y vuelves a meterte en el aula. Entonces, ese tipo de herramientas es importante concientizarlo. El niño no quiere entrar a la iglesia porque quiere hablar y no se puede hablar. Yo lo puedo sacar, puedo meterlo, puedo sacarlo. Y de repente llega un momento que no va a durar los 45 minutos, pero por lo menos dura 5. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Vamos a regular las conductas del autismo, la parte emocional, y incentivar que lo está haciendo de una manera bien positiva. Ahora, esta parte de concientizar es un trabajo bastante arduo, a pesar de que hemos logrado avanzar un poquito en la parte de la concientización con el fin de empatizar más la parte social con el autismo, empatizar más la parte social con las habilidades que tiene o los intereses que tienen estas personas. ¿De qué manera tú crees que pudiésemos adecuar un poco más o qué aporte podría dar las personas de la sociedad, ¿ok? A nivel general, para apoyar las emociones en el autismo? ¿De qué manera pudiesen entender y colaborar con esta población? Bueno, primero, mm, tener información acerca de lo que es el autismo y de que justo tener como bien consciente de que ellos tienen dificultad en el aspecto socioemocional y que ellos, aunque tengan esta dificultad, no significa que no sientan. Van a sentir, van a expresarse, pero de una forma a lo mejor distinta a la que estamos acostumbrados. Y es aprender a leer esas señales y también, si es posible, y sí, claro, dependiendo de como el nivel de cercanía que tenemos con esta persona de autismo, el guiar a que pueda expresarse de una forma apropiada. También nosotros tenemos que ser al final un modelo, aunque justamente en las personas que tienen autismo hay una dificultad en lo que es las neuronas espejo, esta habilidad para observar y poder imitar algunas acciones. Entonces, es algo que se tiene que desarrollar. Para esto primero tenemos que fomentar lo que es la atención selectiva y que puedan aprender a mirarnos, que puedan aprender a observar lo que está ocurriendo en su contexto social y puedan darse cuenta de las señales emocionales. Entonces, por ejemplo, ser muy, muy literales, ¿no? Con ellos, muy, muy literales, aunque suene como muy absurdo. Y yo ahorita me encuentro contenta, pues no sé, o sea, decir esta parte de estoy muy contenta, gracias por estar conmigo, me alegra mucho que estés aquí. Esta parte va a ayudar a que la persona pueda identificar mi emoción y empezar a nombrarlo de acuerdo a la reacción que estoy teniendo. Incluso si estoy molesta, oye, estoy molesta porque no quieres
eh, no sé, comer con nosotros en el comedor y todos estamos esperándote. O sea, esa parte de mi gesto está no sé, fruncido el ceño y toda esta parte para que pueda ver visualmente que estoy molesta y que al mismo tiempo lo estoy diciendo, estoy molesta, estoy enojada. Ajá. Y también poder hacer reflejos. Si yo observo algo y a lo mejor el niño, el adulto, no lo está ni siquiera reconociendo o verbalizando o expresando de alguna manera que permita esa integración social con algunas otras personas, no sé, que esté muy divertido y, por ejemplo, suele ocurrir mucho los movimientos estereotipados de aletear o de mover las manos. Justo esto va a hacer que, no sé, que los otros sea como de qué trae, ¿no? Y entonces yo puedo preguntar, oye, estás muy emocionado, ¿verdad? Y entonces ya me puede decir que sí o puede simplemente continuar haciéndolo, pero yo me puedo ir dando cuenta, ¿no? Al conocer claro a la persona que está haciendo esto. O a lo mejor puedo justamente utilizar pictogramas en caso de que, claro, sea una persona muy cercana al niño y, por ejemplo, decir, ahorita estás muy feliz, por eso estás aleteando, por eso estás corriendo en círculos, estás muy contento. Y hacer ese tono de voz, ese énfasis, para que pueda empezar a conectar estas ideas y justamente empezar a darse cuenta de lo que ocurre consigo mismo y también en el contexto. Sí, hay algo que es importante darse cuenta. Cuando hablamos de las estereotipias, son movimientos repetitivos que él puede utilizar. Y estas estereotipias muchas veces se desconoce de que es una manera de regular. Por ejemplo, estoy demasiado emocionada y la manera de yo canalizar esto es manifestando este tipo de movimientos o aletear las manos o, como tú dices, o saltar también en una sola posición. Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta de que es una forma, es una herramienta que él utiliza para regularse y es una manera de él manifestar. Hay algo necesario también, el lenguaje que utilizamos, como lo habías manifestado, y muchas veces cuando yo hablo con, por ejemplo, con las madres que tienen niños con autismo y le pregunto, ¿y cómo lo recibiste en la escuela? Bueno, yo le pregunté qué fue lo malo que le pasó. Tenemos que ir a lo contrario. ¿Qué fue lo bueno que te pasó en el día de hoy? ¿Qué te hizo estar feliz en el día de hoy? Y si hay algo que no fue asertivo, sería lo último en el contexto que yo le hablaría a él y le diría, fíjate tantas cosas buenas que pasaron y esta cosa que no estuvo bien no debe volver a pasar porque todo tiene que ser bueno. ¿Qué pasa con eso? Existe una inflexibilidad en el pensamiento de él en donde él va a entender, verdad que hay una que no está bien, voy a tratar de no hacerlo. ¿Qué pasa con esto? No va a ser la primera vez, va a haber muchas repeticiones. Si yo veo que él se pegó constantemente en la mano o se mordió constantemente en la mano y no estuvo bien porque se estaba agrediendo, yo le puedo decir, pero esta parte que te mordiste te va a doler después, no vas a poder jugar. Tienes que ver que no puedes hacer esto. Entonces, hacerle al niño tomar conciencia, porque a pesar de que él tenga autismo, él sabe y él conoce muy bien lo que se le puede explicar. Ahora, la anticipación, la organización, la desorganización también hablaría. El no conversar con el niño, no guiarlo, sino frustrarlo, trae lo que se llama la crisis. Y el niño cae en que, bueno, mi mamá me dice que no importa si dejo el muñeco allí, pero viene la profesora y me dice que organice todo esto aquí. Entonces hay una desregularización horrible en donde o todos hablamos el mismo idioma o empecemos a formarnos nuevamente. Entonces, mamá tiene que aprender a escuchar. Es decir, la maestra dice, mira, él hace bolitas y las mete en un frasquito. Esa es su manera de él guardar, organizar las bolitas. Vamos a seguir este esquema, porque esta desorganización causa un caos. Y cuando causa un caos viene una crisis. Y la crisis conlleva un desequilibrio, que es un desequilibrio donde yo no sé si él se va a agredir, si él va a lanzar objetos, si él va a gritar y por tanto hay un desgaste neurológico que no es asertivo. En este caso de la crisis, de estar todo esto de gritar, de patalear, ¿de qué manera podemos incentivar a que esto no ocurra y de qué manera pudiésemos ayudarlo? Uno de los aspectos que quería mencionar antes que hablaras de eso es la cantidad de gente que quiere meterse en una crisis en una persona con autismo, que siento yo que es el error más grande, porque tú lo agarras por una mano, yo lo agarro por la otra mano y el niño está totalmente desorganizado y nadie ayuda. ¿Qué piensas tú?
de estos factores de cómo organizarlo y cómo evitar una crisis en el autismo por cuestiones de las emociones o no llegar a acuerdos. Bueno, pues primero me gustaría hablar como en el sentido de lo que ocurre en nuestro cuerpo cuando estamos en este sentido con una reactivación emocional. Tendemos todos a, bueno, de forma como muy automática a reaccionar de forma de huida, lucha o parálisis. Entonces, claro que ya una vez que vamos practicando llegamos a la asertividad y podemos llegar a acuerdos, a hacer tratos, a buscar una forma de autorregularnos, pero de forma muy automática ocurren esos tres. Entonces, cuando no hay un entrenamiento en esta parte de las habilidades socioemocionales, puede ocurrir de forma muy automática e impulsiva. Y una de estas cosas puede ser justamente esto. Entonces, tenemos que primero mantener la calma. Muy complicado, yo sé, no sé, digo, no es que no sepa como que estoy viviendo algo muy complicado, yo sé, pero es la forma más fácil de ayudar a que el niño se regule. ¿Cómo le voy a explicar yo que necesita regularse si yo estoy desregulada? No es posible, no puedo gritar y decirle al mismo tiempo que se calme, ¿no? O sea, es muy incongruente. Entonces, esta parte es el modelaje. Modelo, tono de voz tranquilo, respiración tranquila. Recordar que incluso no solamente las personas que tienen autismo, sino la mayoría de las personas no escuchamos cuando estamos molestas. Entonces, tratar de evitar decir qué es lo que queremos, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? Simplemente a lo mejor podemos sí guiar con algunas claves como respira, no sé, y a lo mejor imagina que es un globito, vamos a agarrar aire, o sea, como cosas que sí son funcionales en lugar de decir, ya cálmate, que no ves que no pasó nada, no eran, no, o sea, eso no te va a servir de nada, estás diciendo demasiadas palabras que al final no tienen una finalidad como tal, no estás dirigiendo eh, al niño, a la persona hacia el objetivo y hacia los pasos a seguir. Esto también es muy importante. A ellos les sirve mucho que dividamos las tareas en partes chiquititas. Entonces, de esta forma vamos a ayudar a que haya mayor flexibilidad, a que haya memoria de trabajo y a que su atención esté enfocada en el estímulo que necesitamos. Hay que sentarnos, hay que ponernos manos en el corazón, manos en la pancita. Hay que agarrar aire por la nariz. Hay que sacarlo por la boca. Ajá. Y entonces vamos separando por partes para que ellos puedan procesar toda la información, integrarla y hacerla. Esto va a propiciar pues que sea mucho más sencillo para ellos y que puedan llegar a la calma. Pero si está muy desregulado, evitar hablar y promover actividades que puedan tranquilizarlo, como el balanceo, justo lo de los estímulos que ya sabemos que lo tranquilizan, y que otras personas no intervengan. Es muy importante que no lo hagan porque justamente si sabemos que tienen una dificultad en la cuestión socioemocional, que haya otras personas involucradas en intentar regularlo va a provocar que ocurra lo contrario, ¿no? Ellos Exacto. necesitan sentirse tranquilos, seguros y pues con ese soporte emocional, pero de alguien que los conozca y que ellos se sientan tranquilos y que sepan cómo acercarse a él, porque hay personas que no les gusta ni siquiera el contacto cercano, es como de, oh, evadí, no quiero. Entonces, esta parte es importante, aprender a leerlos, aprender a conocer cómo son sus reacciones y qué cosas sí les sirven. Ok. Y algo importante que es necesario siempre cuando se trabaja con una persona con autismo es que nosotros tenemos que propiciar la calma en estas personas, saber que tenemos que hablar más tranquilo, saber que tenemos que enseñarle a que existe una herramienta, porque por ejemplo hay niños que hablamos de respira, la respiración es muy importante, que ellos se calmen, y la manera de nosotros llegar a acuerdos con él, como habías dicho, o balancea, o de repente yo agarro y le digo, necesitas salir al patio y correr un rato. El niño de repente corre un rato y también suelta esta emoción inasertiva. Hay algo necesario que es darnos cuenta y enseñarle al niño con autismo las caras de las emociones.
las caras de las emociones y lo que significa cada una de ellas, porque de repente yo le estoy mostrando algo muy divertido y él tiene una cara como molesto y no tiene lógica esta cara con lo que yo te estoy mostrando. Es decir, enseñarle acerca de lo que es la parte emocional e inclusive cargar de vez en cuando un llaverito que tenga varias caritas y él decir, bueno, hoy me siento así, hoy no me siento así, porque estás así, y regular esto. El beneficio de lo que se llama la regulación emocional es muy importante en el autismo. ¿Por qué? Porque tenemos que estar conscientes de que el ritmo de las actividades, como lo habías dicho tú, tiene que ser pausado y a corto plazo. Otra de las cosas de el tono de voz, el ambiente e inclusive los cambios de estaciones también pueden cambiar su estado de ánimo. Es decir, nosotros tenemos que darnos cuenta de que debemos regular nosotros a las necesidades del niño. ¿Por qué? Porque él tiene un nivel sensorial más sensible y tiene una capacidad de entender las cosas de una manera diferente, pero a veces más interesante, porque muchas veces salen con una respuesta que tú dices, tiene razón, la vuelta que yo le estoy diciendo derecha, él la está dando del otro lado y resulta ser que es hasta mejor como la plantea. Ahora, ¿de qué forma podrías darle a las madres, por ejemplo, 4 tips para trabajar esta parte de la regulación emocional? Yo diría uno es el uso de las caritas, ¿ok? Tener las caritas y que el niño lo conozca. ¿Qué otros podrías decirnos? Mm, Tener su kit de tranquilidad, pero ya habiendo identificado cuáles son esos objetos que lo ayudan a mantenerse en calma y que no sean objetos que le puedan provocar como daños. Por ejemplo, uno de mis pacientitos usa el chupón, entonces, bueno, eso no es algo apropiado. Están las mordederas sensoriales y eso, como, bueno, se me había olvidado decirte, por ejemplo, cuando se muerden las uñas, las manitas o así, pues justo las mordederas sensoriales son especiales para que las muerdan y no provoquen como un daño. Entonces, tratar de evitar que no sean ese tipo de acciones o objetos que puedan dañar, como pegarse en una pared o, no sé, hacer algo que sea disruptivo. Entonces, buscar esas estrategias, ir conociendo a tu hijo y el modelaje es otra de las herramientas. Yo modelo cómo es la forma apropiada para mi familia, también para mi entorno, de expresar cierta emoción y reforzar constantemente aquellas conductas que sean apropiadas de acuerdo al contexto. Perfecto. Ahora hay algo necesario que quería yo puntualizar es eso que ella manejó del botiquín de la calma. Es necesario nosotros conocer a nuestro hijo, conocer cuáles son las estrategias de regularlo, conocer de qué manera yo puedo sacarlo del ambiente, porque el ambiente no está apropiado. El sacarlo de un ambiente no incluye, no indica que es que el niño no consigue, es que el niño en ese momento no se siente apropiado. Yo por lo menos puedo estar en un ambiente donde hay un ruido y tengo un dolor de cabeza fuerte y me tengo muchas veces que salir. Es decir, no hacer las adecuaciones porque es que él solamente tiene autismo. Muchas adaptaciones lo tenemos que hacer nosotros y muchas veces la población que tiene que integrar, que es la población general al autismo, necesita más adecuaciones para entender el autismo. Entonces es necesario darnos cuenta de todo aquello que puede ser estímulo importante para él, regularlo, darnos cuenta de esa fijación que tienen hacia los muñecos, hasta qué punto yo puedo negociar con él de que él lleve ese muñeco y empezar a tratar en la medida que va pasando el tiempo de eliminar este muñeco y llegar a un llavero y llegar a otro interés diferente, es decir, ir adecuando, ¿ok? Ahora, yo quisiera que le dijeras a las personitas que están aquí, ¿dónde te pudieran conseguir, Daisy, en las redes sociales? Bueno, estoy como psicóloga Daisy Lara Benítez o NeuroKids and Teens. Em, Puedo también, bueno, me gustaría como ofrecer esta parte, que puedo hacer psicoeducación con los papás que lo requieran vía online, presencial. Estoy en México, en Uruapan. Entonces, bueno, probablemente muy lejos de donde están viendo a María José y donde me están viendo a mí. Pero por eso es que oferto esta parte. Por si les interesa, bueno, pues pueden escribirme un DM por aquí por Instagram o en Facebook, en TikTok. También estoy por allá. Entonces, cualquiera de estos lugares puede ser una opción. Ok, tú podrías escribirnos allí en donde dice comentar cuáles son, cómo se llama el perfil, para Claro. que la gente lo pueda seguir.
Entonces, fíjense, gente bonita, mi regalo en el día de hoy es que las emociones en el autismo deben, deben ser vistas como una manifestación normal. Él siente rabia, siente frustración, siente amor, siente tristeza, pero él actúa de una manera diferente en el momento de llevarlas a cabo o de poderlas comprender. Somos nosotros, las personas que estamos a su alrededor, la guía perfecta para poder modelar de qué cosas son muy apropiadas y de qué cosas debemos seguir manejando. Hablar de no apropiado, que está muy mal, es algo que causa de repente un caos en la cabeza de una persona con autismo. Vamos a ver de qué manera podemos cambiar esto que no te permite de que la gente te vea bien. O vamos a ver de qué manera el gritar y el enfadarte te quita el juego. Si yo le digo, es que sigue gritando para que no juegues más nunca, va a ser algo que el niño se va a frustrar. Las emociones, la manera de hablar, las adecuaciones, lo que se llaman anticipar a lo que va a pasar, causa emociones muchas veces inasertivas en estos niños. Tenemos que nosotros darnos cuenta que debemos aprender cómo son las emociones internas del niño, de qué manera para él es un placer aletear cuando te ve cuando llegas a casa y darte cuenta que no debemos agarrar y parar las estereotipias, debemos regularla. ¿Cómo regularla? Abrazarlo, que es lo que él está esperando a nivel emocional. Ahora, gente bonita, yo muy agradada de decir que que nos has acompañado en el día de hoy con tanta información de valor. A todas estas personas bonitas que se conectaron en el día de hoy, debemos seguir ese enlace de NeuroKids con Daisy Lara Benítez. Bueno, de mi parte, Daisy, un abrazo enorme de gratificación por haberme acompañado y sé que habrá muchísimos más espacios juntas. Bueno, gente bonita, a seguir el contacto y nos vemos en el próximo domingo de Live con María José, un encuentro especial donde ustedes son los protagonistas. Muchísimas gracias. Chao. Gracias, María José. Adiós.